de la economía. Somos la Y fuerza. hablando de las ramas de la economía, hemos dicho que son tres: la economía descriptiva, la teoría o análisis económico y la política económica. En la política económica hemos estado en los últimos días. ¿Qué es la política económica? Ya definimos la política económica como el conjunto de acciones u omisiones mediante las que el Estado afecta el sistema económico. Y en ese contexto, con esa definición, pues tuvimos que estudiar qué era el sistema económico. Ahora ya sabemos qué es el sistema económico y como hemos dicho que la política económica es el conjunto de acciones o omisiones con las que se afectan el sistema económico por parte del Estado, pues hemos ido entendiendo una dinámica en la cual decimos que existe una problemática. Esa problemática económica que existe hace que se piense sobre cómo resolver los problemas. Ese pensamiento es el que después va a orientar las acciones o las omisiones que haga el Estado. Es decir, ese pensamiento es el orientador de la política económica. Y ese pensamiento ha cambiado en el tiempo. Nosotros al momento hemos estudiado tres pensamientos. Hemos hablado del primer pensamiento que existió en esta sociedad capitalista, que es el mercantilismo. Vimos cómo ese mercantilismo exigía una participación fuerte del Estado. El Estado era un gendarme que controlaba las fronteras para evitar que saliera la mano de obra, para evitar que salieran las materias primas, para evitar que entraran bienes que vinieran a competir con los empresarios nacionales que eran pequeños y necesitaban la protección del Estado. Vimos que poco a poco Inglaterra logra avanzar en ese contexto y hace que sus empresarios se vuelvan grandes empresarios, llegan a tener un producto que supera la demanda que hay en Inglaterra y entonces necesitan de encontrar nuevos mercados y en ese contexto van a hacer un nuevo pensamiento al que se le conoce como el liberalismo. Y el liberalismo, al contrario del mercantilismo, va a decir: Estado, no te necesitamos, te haces a un lado y dejas abierta la puerta para que entre y salga el que quiera. Es la época del liberalismo. Vimos cómo ese liberalismo, que prácticamente marginó al Estado, llega un momento en el cual va a presentar problemas de sobreproducción, los inventarios de las empresas están creciendo, los empresarios no saben qué hacer o de alguna manera piensan que se puede hacer algo, pero lo que ellos deciden hacer no va a resolver los problemas, al contrario, va a hacer que haya una recesión, una depresión económica y entonces otra vez se le llama al Estado para que intervenga y es el pensamiento keynesiano, el tercer pensamiento que hemos estudiado, en donde otra vez se le invita al Estado para que intervenga, principalmente generando empleo para que los trabajadores tengan dinero y que con este puedan comprar aquellas mercancías que los capitalistas no logran vender. El pensamiento keynesiano fue exitoso, trajo 3 décadas en las cuales la economía marchó bien, y no solo la de Estados Unidos, en general todas las economías del mundo marcharon bien. Son 3 décadas que se conocen como los años maravillosos, 3 décadas que van terminando por ahí por 1973, pero que nos muestran economías que están en expansión. Ahora, eso es lo que pasó en Estados Unidos, que prácticamente es el centro hegemónico del mundo. Pero sabemos que Estados Unidos participó en una guerra en donde derrotó militarmente a Alemania. Ahora, Alemania y todos esos países derrotados, ¿qué hicieron para poder sobresalir, para poder dejar atrás esa época de la guerra? Porque la guerra para Alemania fue bastante perjudicial. La guerra se libró en su territorio. Y eso quiere decir que sus carreteras, sus redes de energía eléctrica, sus redes de comunicaciones, sus puentes, sus fábricas, todo eso quedó destruido, quedó en ruinas. Entonces, ¿qué iba a hacer Alemania para superar lo que ocurrió en la Guerra Mundial? Allá aplicaron otro pensamiento, no el keynesianismo. Aplicaron un pensamiento que se conoce como economía social de mercado. Entonces, en tanto en América estábamos aplicando el keynesianismo, allá en Alemania aplicaron la economía social de mercado. Ese pensamiento contemporáneo al keynesianismo, contemporáneo porque es al mismo tiempo, solo que en territorios distintos,
Ese pensamiento es el que ahora vamos a estudiar, la economía social de mercado. Pero antes de hablar de la economía social de mercado, ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? No, licenciado. Gracias, Wendy. Bien, no habiendo comentarios, vamos a hablar ya de la economía social de mercado entonces. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la economía social de mercado. Este pensamiento nace con Alfred Müller-Armack, un alemán en la época de posguerra. En todo pensamiento, una pregunta clave es ¿quién debe resolver los problemas del sistema económico? Históricamente han habido dos posturas. Una es considerar que el Estado es quien debe resolver los problemas económicos. Y la otra es pensar que el mercado por sí solo, el sector privado por sí mismo, puede resolver los problemas. El primer pensamiento que estudiamos fue el mercantilismo. En este se reconoce al Estado como el papel más importante. Al Estado se le pide que sea un gendarme, que controle las fronteras, evitando la emigración de la fuerza de trabajo, la exportación de las materias primas y la entrada de bienes finales que puedan significar una competencia para aquel pequeño burgués que se está protegiendo. Ahora, llega un momento en el cual hay un país que muestra sobreproducción y eso hace nacer un nuevo pensamiento, el liberalismo. En el pensamiento del liberalismo, el Estado queda al margen de la actividad económica. El que va a hacerse cargo de orientar el sistema económico es el mercado. El sector privado es el que va a trascender. Se recuerdan, en este pensamiento al Estado se le marginó y ahora se dejó que existiera libertad para que pudieran hacer, para que pudieran pasar las fronteras, tanto los trabajadores como las mercancías. Este pensamiento liberal también entra en una crisis. ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual se da la depresión económica, los capitalistas piensan que pueden resolver este problema reduciendo los volúmenes de producción, lo que hace que se genere desempleo, las familias se quedan sin ingresos, no consumen y por tanto se contrae la demanda. El equilibrio no se alcanzaba, la economía entró en una depresión y eso hace que surja el tercer pensamiento, el keynesianismo. En el pensamiento keynesiano se considera que el Estado otra vez tiene que ser importante. Se le atribuye al Estado la tarea de generar empleo, porque con esto las familias van a obtener un ingreso, van a consumir y por tanto van a expandir la demanda. Los empresarios verán que sus inventarios se van a vaciar y van a tener un estímulo para lograr aumentar la producción y hacer que la economía logre recuperarse y posteriormente entre en una expansión. Hoy estudiamos nuestro cuarto pensamiento, la economía social de mercado. ¿Por quién se va a inclinar la economía social de mercado? ¿Por el Estado o por el mercado? Hay que recordar que el momento en que nace este pensamiento es en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y es en Alemania, el país que ha sido militarmente derrotado. Entonces estamos en una situación en donde el Estado de Alemania es débil porque fue derrotado militarmente, por tanto, no está en condiciones de poder hacerse cargo de dirigir el sistema económico. Pero por el otro lado tenemos al sector privado y este también ha sido afectado por la guerra, porque esta ha destruido sus fábricas. El sector privado no está en condiciones de poder ser él el que resuelva los problemas del sistema económico. En ese contexto, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a considerar que el Estado y el sector privado pueden trabajar conjuntamente. Y por eso es que este pensamiento se denomina economía social de mercado, en donde el concepto social hace referencia al papel que va a tener el Estado, en que el término de mercado refiere a la participación que tendrá el sector privado. Tres son los actores que vamos a identificar dentro de este pensamiento: el Estado, los capitalistas y los trabajadores. ¿Y cuál va a ser el fin que se va a perseguir? Aumentar el empleo y lograr que los salarios reales de los alemanes también mantengan esa tendencia de aumento. Ahora, ¿qué actividades, qué roles le van a corresponder a cada quien? El Estado va a asumir un papel subsidiario.
¿Qué quiere decir que el Estado tiene un papel subsidiario? Quiere decir que el Estado va a hacer todo aquello que el sector privado no quiera o no pueda hacer. Por ejemplo, en la época de posguerra tenemos en ruinas toda la infraestructura productiva. La guerra destruyó las carreteras, destruyó la red de telecomunicaciones, destruyó la red que transmite la energía eléctrica. ¿Quién puede hacerse cargo de construir toda esa infraestructura? ¿Podría el sector privado? Al sector privado no le interesa porque no le parece rentable, porque no cuenta con el capital suficiente. Entonces, si el sector privado no puede, ¿quién se va a hacer cargo de esa construcción? El Estado. El Estado va a hacer todo aquello que el sector privado no quiera o no pueda hacer. Por ejemplo, en materia de salud, hay una comunidad en donde hay problemas de salud. Ahí es necesario que se atiendan las necesidades de la comunidad. ¿Quién va a atender esas necesidades? En principio, el sector privado. Pero previamente el sector privado va a considerar, ¿los que viven en esa comunidad tienen los recursos suficientes como para poder contratar el servicio de salud? Sí, sí pueden, si tienen la capacidad de pago, entonces el sector privado va a ir y va a prestar el servicio. Pero si esa población no cuenta con los recursos suficientes, entonces el sector privado va a decir, no, no podemos ir. ¿Por qué? Porque ellos no tienen cómo pagar, no hacen rentable el negocio. ¿A quién le corresponderá prestar el servicio de salud en esas condiciones? Al Estado. El Estado juega un papel subsidiario. El Estado va a hacer todo aquello que el sector privado no quiera o no pueda hacer. En esa Alemania, el Estado se encargó de dar de manera universal los servicios de salud y de educación. Y eso va a permitir contar con fuerza de trabajo sana y capacitada para poder ejercer sus funciones. Ahora, ¿qué van a hacer los trabajadores y los capitalistas? Estos se van a encargar de los detalles de la producción. La participación de los trabajadores va a ser tan grande que se les va a permitir participar en las juntas directivas de las empresas. ¿Y esto para qué? Por dos razones. La primera, para permitir que los trabajadores tengan participación en las utilidades que van a alcanzar las empresas. Y la tercera, o la segunda, perdón, para evitar que se den los conflictos entre los trabajadores y los capitalistas. Ahora, ¿qué se logró con la aplicación del pensamiento de economía social de mercado? Se logró efectivamente que la economía de Alemania tuviera una tendencia expansionista de 1948 a 1973. Son las 3 décadas que se consideran los años maravillosos del sistema capitalista. Y en Alemania eso se evidencia. La producción creció constantemente. Si nosotros comparamos las tasas de crecimiento de Alemania con las que presentaban los demás países de esa época, bueno, pues resulta que entonces en la década de los 50, por ejemplo, Alemania presenta la segunda tasa de crecimiento más alta de las economías principales de ese momento. Y en la década de los 60, la tasa de crecimiento de Alemania es menor, pero todavía ocupa el cuarto lugar. Las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto de Alemania durante la década de los 50 y la década de los 60 nos evidencian el éxito que tuvo la economía social de mercado dentro del contexto de la economía alemana. Muchas gracias. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la economía social de mercado. Bien, entonces este es el cuarto pensamiento social de mercado, es que en esta parte del mundo, el pensamiento keynesiano. Ambos pensamientos van a ser exitosos, ambos pensamientos van a orientar actividades para el Estado que van a permitir que las economías muestren expansión. Y como se dijo ya, hay 3 décadas ahí que se conocen como los años maravillosos, porque prácticamente las economías, todas las economías del mundo estaban marchando bien. Eso va a ir concluyendo por ahí por 1973, cuando empiezan a presentarse los primeros problemas. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Sí, por favor, Luis.
¿Qué tal? Buenas noches, Lick. Fíjese que mi duda fue ya casi al final del video que nos presentó en relación a qué década fue que empezó el tema de la economía en Alemania. Nos- Esto es lo que ocurre en la época de posguerra. Entonces, estamos hablando que la Segunda Guerra Mundial se libra ahí por 1939, 1944. Entonces, es más o menos a partir de ahí que tenemos a Alemania en la ruina por la guerra y estamos hablando del periodo que viene, de 1948 a 1973, como los años de la economía. En este caso, lo que tenemos en la lámina es el comportamiento del PIB de Alemania y muestra cabalmente, ¿verdad? Justamente de 1948 a 1973, los años en donde se da el maíz en donde el crecimiento. Lo que podemos notar aquí es que ahí por 1973 podemos distinguir más o menos en la gráfica, ¿verdad? Que se da como una pequeña recesión, como una pequeña caída. Y esas pequeñas caídas que vienen ahí, de ahí en adelante, son de las que vamos a hablar posteriormente. Gracias, Lick. Bien, entonces decíamos, ambas partes del mundo están presentando economías en expansión, pero resulta que aun cuando la economía está en expansión, se van a dar algunos problemas, problemas que prácticamente se vuelven como frenos para que la economía pueda continuar esa tendencia hacia arriba. Y cuando se empiezan a presentar esos frenos, pues se dice, algo hay que hacer. ¿Y quién es el que va a hacer? ¿Quién va a tener alguna intervención? Pues se piensa que el Estado puede hacer algo, pero ya no con un enfoque keynesiano, ya no con un enfoque de economía social de mercado, sino ahí van a ser ya el enfoque, el pensamiento neoliberal. Entonces el neoliberalismo se va a aplicar en esos momentos en que la economía va para arriba, pero que está enfrentando algunas pequeñas limitaciones. Se va a aplicar el neoliberalismo en expansión. La historia nos muestra que a pesar de que se hicieron los esfuerzos por mantener esa tendencia en expansión, no se logró y la economía, y no solo la de Estados Unidos, sino todas las economías del mundo, entraron en una recesión. Cuando la economía entra en recesión, otra vez dicen algo hay que hacer. Cambiamos viento, obviamente con medidas distintas, con acciones o omisiones diferentes, ¿verdad? Pero siempre neoliberalismo. Entonces, por eso decimos que el neoliberalismo se va a aplicar cuando la economía marcha bien, en expansión, y cuando la economía entra en recesión. Tiene dos momentos el neoliberalismo. Ahora vamos a estudiar ese neoliberalismo cuando la economía está marchando bien, pero está enfrentando, digamos, esos primeros desafíos, esos primeros bloqueos que tiene para mantener esa tendencia expansionista. Entonces, hoy vamos a hablar del neoliberalismo. Este pensamiento se da en dos momentos. Como dijimos antes, tanto con el keynesianismo en Estados Unidos como la economía social de mercado, principalmente allá en Europa, las economías capitalistas lograron expandirse. Vivieron 3 décadas que se consideran los años maravillosos del sistema capitalista. Sin embargo, alrededor de 1973, mantener esa tendencia expansionista se hizo difícil. Y es ahí donde nace el neoliberalismo.
Se aplicaron las medidas, pero por más que se trató de mantener la expansión, fue difícil. Y eso hizo que la economía entrara en una recesión y posteriormente en una depresión. Ahí también se aplicó el neoliberalismo. Entonces, vamos a estudiar el neoliberalismo en dos contextos. El primero, cuando está por terminar esa fase de expansión, y el segundo momento, cuando la economía ha entrado en una recesión para luego seguir en una depresión. Por ahora nos vamos a preocupar del neoliberalismo cuando está por terminar la expansión económica. En esta explicación vamos, igual que en otras ocasiones, tratar de responder tres preguntas. La primera, ¿qué problemas existían cuando nació el neoliberalismo? La segunda, ¿qué acciones y omisiones corresponden al Estado en el marco de este pensamiento? Y la tercera, ¿qué grupo social es favorecido con la aplicación de estas políticas? Como decíamos, la década de los 70 fue una década complicada para la economía internacional. La economía de los Estados Unidos de América, por ejemplo, presenta un comportamiento del PIB que nos evidencia en estas barras cómo mantenía una expansión en los primeros años de la década de los 70. Pero a partir de 1970 para 1973, mantener esa tendencia se hizo difícil. También podemos notar que la inflación poco a poco empezaba a proyectarse a partir de 1972. La economía llevaba 3 décadas de años de expansión y tenía dificultades para mantener esa tendencia en ese momento. ¿Cómo resolver esos problemas? Para eso vamos a estudiar el ciclo del capital. El ciclo del capital nos muestra el recorrido que el capital tiene que hacer para lograr su revalorización. ¿Cómo comienza ese camino el capital? Primero, el capitalista tiene una suma de dinero, la que va a utilizar para comprar mercancías. ¿Qué mercancías son las que él va a comprar? Va a comprar fuerza de trabajo y medios de producción. Esta fuerza de trabajo y estos medios de producción los va a unir, los va a provocar en una interacción que le va a permitir la producción de mercancías. Pero obviamente las mercancías que obtiene acá son distintas a las mercancías que tenía al principio, porque estas mercancías como valores de uso son distintas a las mercancías que él ha comprado. La fuerza de trabajo y los medios de producción van a servirle para producir. El valor de uso que tiene la fuerza de trabajo y los medios de producción se van a evidenciar en el proceso de producción. Pero estas mercancías tienen un valor de uso distinto. Los bienes muebles tienen un uso diferente. Si tomas antibióticos, restaura la flora con Enterogermina. Ahora, como valores también son diferentes, porque las mercancías que él ha comprado valen menos que las mercancías que se van a obtener al final del proceso de producción. ¿Y por qué estas mercancías que tenemos acá con este signo valen más que las que se tenían al principio? Porque aquí hay en medio un proceso de producción y ese proceso de producción implica un proceso de trabajo. Ese trabajo es el creador de valor. Si hubo un trabajo o hubo una creación de valor, y eso es lo que hace que estas mercancías valgan más. Ahora, cuando él regrese al mercado con el ánimo de vender estos muebles, definitivamente los va a vender por una suma de dinero que es superior también a la que tenía al principio. Ahí es donde evidenciamos cómo el capital es un valor que se revaloriza, es un valor que comienza en un monto y en la medida que recorre este ciclo del capital, aumenta de valor. Veámoslo en un ejemplo. Este capitalista tiene 1000 unidades monetarias. ¿Qué hace con las 1000 unidades monetarias? Ir al mercado y buscar comprar fuerza de trabajo y medios de producción. Imaginémonos que utiliza 250 para la fuerza de trabajo y 750 para los medios de producción. Una vez ya tiene la fuerza de trabajo y los medios de producción, provoca un proceso de producción que le permiten obtener mercancías que ahora valen 1250. Como nos damos cuenta entonces, ahora esas mercancías cuando van al mercado no se van a cambiar por los 1000 que tenía al principio porque valen 1250. Consigue incrementar su capital. En la medida que este capital recorre una vez ese camino, ha aumentado en 250 unidades monetarias. Si nosotros logramos recorrer este camino
2 veces en un año, quiere decir que el capital crecería en 500 unidades. Si lo hacemos 3 veces en el año, crecería 750. Y si recorre 4 veces este camino en un año, el capital se estaría duplicando. El capitalista está interesado en recorrer este camino el mayor número de veces posible. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? Tratar de que cada uno de estos pasos se dé de la forma más rápida. Pero veamos qué es lo que hay acá. Este ciclo del capital encierra fases. ¿Cómo podemos identificar esas fases? Veamos. En la primera fase, el capitalista tiene una suma de dinero que la va a convertir en las mercancías, fuerza de trabajo y medios de producción. Eso quiere decir que su capital va a cambiar de la forma dinero a la forma de capital productivo. Esta es la primera fase y se realiza en el mercado cuando el capitalista convierte su dinero en capital productivo. Luego podemos identificar una segunda fase. ¿Qué ocurre en esta segunda fase? En esta segunda fase el capitalista ya tiene el capital productivo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Provocar la interacción llamada proceso de producción que le permite obtener las mercancías que él espera vender. Es decir, el capital va a dejar su forma de capital productivo para convertirse en capital mercancía. Luego tendrá que volver al mercado, ahora con mercancías, ahora ya no como comprador, sino como vendedor, con mercancías que valen más que las que él compró en su momento. Es decir, ahora llega con un capital en la forma de mercancía que él espera convertir a la forma dinero. Como nos podemos dar cuenta, el ciclo del capital encierra 3 fases. En cada una de las fases hay un cambio de forma, hay una metamorfosis para el capital. Y el capital a lo largo del ciclo solamente puede tomar 3 formas. La forma capital dinero, la forma capital productivo y la forma capital mercancía. Ahora, esto nos va a ayudar a identificar los problemas y las soluciones que provoca el neoliberalismo para tratar de que la economía se mantenga en expansión. Veámoslo por fases. En la primera fase, cuando se tiene el capital en la forma de dinero y se quiere convertir a fuerza productiva, a medios de producción y fuerza de trabajo, se hace un tanto difícil. ¿Por qué se hace difícil? Porque la economía está marchando bien. Está marchando tan bien que todos los trabajadores están empleados, que es muy difícil encontrar a un trabajador desempleado. Entonces el capitalista tiene su dinero, pero no logra encontrar en el mercado a la fuerza de trabajo que le va a permitir llegar al proceso de producción. En otras ocasiones, la economía está marchando tan bien que todas las máquinas, que todos los medios de producción se han vendido. Entonces llega el capitalista al mercado con el ánimo de comprar los medios de producción y resulta que estos no están disponibles porque ya se han agotado. La economía marcha tan bien que los inventarios se han vaciado, en el caso de los medios de producción, y que trabajadores desempleados es muy difícil encontrar. Entonces, ¿qué tiene el capitalista ahora? Tiene su capital en la forma de dinero y no logra convertirlo a la forma capital productivo para seguir avanzando en el ciclo. Él lo que tiene es entonces un problema de sobreliquidez. Tiene el dinero y no sabe qué hacer con él. Tiene el dinero y no puede convertirlo en el capital productivo que le permite avanzar en este ciclo del capital. ¿Cómo puede resolver el problema de la sobreliquidez? Ahora él tiene una suma de dinero y realmente a él no le importa el camino a recorrer. A él lo que le importa es el fin. Él lo que quiere es que este dinero se vuelva este dinero incrementado. Ahora, ¿qué alternativa encuentra para lograr que su capital aumente de valor sin necesidad de recorrer este camino? Lo que se le ocurre es que él puede venir y prestar el dinero. Presta el dinero con el ánimo o con la esperanza de que después se lo devuelvan con intereses. Si le devuelven esta de posteriormente con intereses, ¿qué es lo que ha conseguido? Que su dinero incremente de valor. Entonces, promover la deuda pública externa va a ser la solución al problema de sobreliquidez. ¿Por qué es una deuda pública? Porque a quien le va a prestar el dinero es a los estados. ¿Y por qué es externa? Porque va a ir a buscar estados principalmente subdesarrollados para
otorgarles estos préstamos. Los países subdesarrollados se van a endeudar y con esto los capitalistas de los países desarrollados van a lograr superar el problema de la sobreliquidez. En otras ocasiones se lograba pasar la primera fase, es decir, lograban convertir su dinero a capital productivo, pero estando en esa segunda fase, teniendo el capital productivo, no lograban llegar a tener las mercancías para la venta. ¿Por qué no lograban que sus mercancías pudieran lograr esta producción de bienes para la venta? Porque este proceso de producción estaba sufriendo algunas restricciones, restricciones de carácter legal. Hay países desarrollados donde empezaron a imponer normas que impedían que ciertas empresas, por ejemplo, pudieran realizar este proceso de producción. Entonces, ¿qué les queda a estos capitalistas que tienen su capital en forma de capital productivo para poder iniciar ese proceso de producción? Si en ese país desarrollado no los dejan, la opción que van a encontrar es la de conformar empresas transnacionales. Es decir, si no me dejan producir en este país desarrollado, lo que voy a hacer es, voy a trasladar mi empresa a un país en donde sí me lo permitan. Probablemente en este país desarrollado no me permiten explotar los recursos naturales porque tienen el ánimo de conservarlos, hay una restricción para que yo produzca, entonces, ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda es ir a buscar en el universo algún país en donde no hayan restricciones en cuanto a la explotación de recursos naturales y entonces yo pueda ir, establecerme y explotarlos. Se van a conformar las empresas transnacionales como una solución a esos problemas que traían las restricciones a la producción. En otros casos, el problema tiene que ver con que hemos logrado pasar la primera y la segunda fase. Es decir, hemos llegado a tener el capital en la forma de mercancías, pero no logramos convertirlo en aquel dinero incrementado. Es decir, tenemos una crisis de sobreproducción. Ese problema de la sobreproducción, ¿cómo podemos resolverlo? Lo vamos a resolver si conseguimos un mercado para nuestras mercancías. ¿Y cómo conseguir un mercado? Pues ahí existe la posibilidad de celebrar tratados de libre comercio. Tratados que nos van a permitir entrar, cruzar las fronteras de otro país para ir a vender los bienes de esos países desarrollados. Entonces, aquí tenemos el esquema que nos muestra los tres problemas que existían cuando nace este neoliberalismo y la manera en que se pretendió resolverlos. Ahora, ¿realmente se logró resolver esos problemas? Pues veamos lo que tenemos. Aquí está una representación gráfica del comportamiento de la deuda pública externa de Guatemala comparada con las exportaciones y el Producto Interno Bruto de 1974 a 1978. Nosotros nos podemos dar cuenta, si centramos nuestra atención en la línea negra, sobre qué tanto pesa nuestra deuda pública externa sobre las exportaciones. Y esto nos muestra que cuando estábamos en 1974, aproximadamente el 150% de la deuda comparado con las exportaciones. Es decir, nosotros exportábamos 100, pero por cada uno de esos 100 que exportábamos, 150 eran deuda que nosotros estábamos contrayendo. Mientras que cuando llegamos a 1978, resulta que ahí ya estamos, que por cada 100 que exportamos, nos estamos endeudando en más de 250. ¿Qué es lo que ocurre si centramos nuestra atención en el Producto Interno Bruto? En el Producto Interno Bruto, que es la línea roja, nos podemos dar cuenta que también ocurre algo similar. En este caso, los números son los de la derecha. Nos damos cuenta que en 1974 la deuda representaba aproximadamente el 15% del producto. Es decir, si nosotros quisiéramos pagar toda la deuda en 1974, teníamos que usar aproximadamente el 15% de nuestro producto para entregarlo a los acreedores. Con eso solventábamos nuestra deuda. Ahora, ¿qué pasó? Ya para 1978 resulta que entregar el 15% no nos hubiera permitido solventar la deuda.
Ya en 1978 teníamos que entregar aproximadamente el 36% de nuestra producción. ¿Qué evidencia esto? Que Guatemala se endeudó en la década de los 70. Ahora, el otro elemento del que hablamos fue la inversión extranjera, esa que permitía al capitalista de un país desarrollado trasladarse y establecer empresas en países subdesarrollados. ¿Qué pasó con la inversión extranjera en Guatemala? La inversión extranjera en Guatemala a partir de 1972 empezó a aumentar y el único año en donde disminuyó fue en 1976, que es el año del terremoto. De ahí esa tendencia hacia arriba continuó. Eso que nos muestra que los capitalistas encontraron en Guatemala la posibilidad de venir a invertir, a establecer sus empresas, porque probablemente muchos de ellos ya no podían producir en la sede matriz. ¿Por qué? Porque allá existían ciertas restricciones para la producción. Y el elemento relacionado con la tercera fase que nos señala el tema de la sobreproducción y que es necesario conseguir mercados para estos países desarrollados, se evidencia en el comportamiento de las exportaciones y de las importaciones de Estados Unidos en la década de los 70. Si nos damos cuenta, a partir de 1971, las exportaciones de los Estados Unidos empezaron a aumentar, salvo una excepción, en general, la tendencia fue creciente. Esto que nos muestra que efectivamente el neoliberalismo creó condiciones favorables para que los capitalistas lograran superar la crisis que tenían de sobreliquidez, los problemas que enfrentaban con las restricciones a la producción y la sobreproducción que se tenía en ese momento. Con este Bien, entonces hemos hablado del neoliberalismo. El neoliberalismo, como hemos dicho, lo hemos visto en una etapa en donde la economía está marchando bien, es la parte de la expansión. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Bien, entonces veamos si podemos responder las preguntas que siempre han orientado cada una de las exposiciones. La primera pregunta es, ¿cuáles eran los problemas que existían cuando nació este pensamiento? ¿Cuáles eran los problemas? Sobre liquidación, Sí, sobre liquidez, sobre sobre liquidez, liquidez, muy bien. la restricción a la producción y la Muy sobreproducción. bien, esos son los tres problemas que hay, ¿verdad? Hay una sobreliquidez para algunos capitalistas, para otros capitalistas hay unas restricciones a la producción y para otros capitalistas hay una sobreproducción. Aclaro que no es el mismo grupo de personas el que tiene los tres problemas, ¿verdad? Hay un grupo de los capitalistas que tienen una sobreliquidez, hay otro grupo de capitalistas que lo que tienen son problemas de restricciones a la producción y hay otros capitalistas que lo que están enfrentando son problemas de sobreproducción. Esos son los tres tipos de problemas que se están dando cuando la economía está en expansión. La economía va para arriba, cada vez se produce más, pero en ese contexto en el que cada vez se produce más, hay momentos difíciles para algunos capitalistas y esos son los tres problemas que hemos visto. Muy bien, ¿cómo se resuelven esos tres problemas? Muy bien. Muy bien, esas son las tres soluciones. Se dan cuenta, una solución para cada problema, porque los problemas no son iguales. Cada uno tiene su propia forma de resolverlo. Y esas son las acciones que el Estado tiene que hacer. Entonces, ¿qué hace el Estado? Pues promueve la deuda pública. ¿Qué hace el Estado? Pues permite que se conformen las empresas transnacionales. ¿Qué hace el Estado? Celebra tratados de libre comercio. Esas son las acciones, esas son las omisiones con las que el Estado busca
que se resuelvan esos problemas. Bien, ahora, ¿quién sale favorecido con esas soluciones? Los capitalistas. Muy bien, los capitalistas, ¿verdad? Salen favorecidos los capitalistas que tenían sobreliquidez, los capitalistas que tenían restricciones a la producción o los capitalistas que tenían sobreproducción. Esos capitalistas son los que son favorecidos con estas acciones. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Bien, si no hay, entonces nos vamos a quedar acá. Pero se recuerdan que estamos haciendo actividades de zona, ¿verdad? Ya llevamos una y esperamos hacer 4 o 5. Entonces, la segunda la vamos a hacer este miércoles, ¿ya? Este miércoles, el próximo día que tenemos clase. Pero no va a ser durante la clase, sino va a ser durante el día. Otra vez va a ser un cuestionario. Vamos a tener un formulario, el enlace va a estar ahí en Classroom, ustedes van a poder acceder. El formulario va a estar disponible desde el primer minuto del miércoles hasta un minuto antes de la medianoche. Ustedes deciden cuándo hacen el cuestionario. No tiene restricción de tiempo. No debiera llevarles más de 15 minutos, ¿verdad? Pero igual ustedes se pueden tardar el tiempo que quieran. Ahí no hay restricción de tiempo. Ustedes pueden usar el tiempo que quieran. Lo que sí es que no pueden venir y comenzarlo hoy, guardarlo y luego abrirlo nuevamente, ¿verdad? Porque esto tiene que ser resuelto en un solo momento. ¿Cuánto dure ese momento? Pues no importa. Puede ser 1 hora, media hora, 15 minutos, no importa. Entonces es en una sola acción, en un solo momento que hay que resolverlo. Ustedes deciden cuál es la hora más apropiada, si es en la mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche. Lo que sí es que hay que tener cuidado con la restricción de que es solamente desde el primer minuto del día miércoles hasta un minuto antes de la medianoche de ese día. ¿Sobre qué son esas preguntas? Esas preguntas van a ser sobre lo que hoy estudiamos, la economía social de mercado y el neoliberalismo en expansión. Sobre esos dos temas van a ser las preguntas que están en ese cuestionario del miércoles. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Sí, Jessica. Buenas noches, licenciado. Disculpe la pregunta. ¿Va a haber notas la primera hoja de trabajo? Sí, van a haber notas. Ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si ustedes escriben de manera incorrecta la dirección, porque la dirección que ustedes escriben en el formulario es a la dirección que se les manda la nota. Si alguien escribe mal su dirección, no va a recibir la notificación en ese momento, ¿verdad? Y tendrá que esperarse a que se haga la publicación oficial, porque esa que va a llegar ahí en el correo, esa no es la oficial. La oficial se da después en la plataforma, ¿verdad? Entonces, si ustedes consignan mal su dirección, no les llega la calificación. Entonces, tengamos cuidado cuando llenamos los datos, porque normalmente hay personas que ahí se están confundiendo con su dirección, le colocan un número de más o no escriben Gmail, sino que mail únicamente. Una tecla puede hacer una gran diferencia ahí, ¿verdad? Pero será esa dirección que ustedes consignen que se les notificará la calificación que obtengan. Si no consiguen la nota ahí, pues tendrán que esperarse a que se presente el cuadrito ya oficial en Classroom. Gracias. Para servirle. Gracias, Lick. Para servirles. Bien, entonces, si no hay dudas, si no hay inquietudes, nos quedamos acá. Nos vemos nuevamente el próximo miércoles. Ese día vamos a estudiar ya el neoliberalismo en recesión y con eso estaremos concluyendo nuestra tercera unidad, que es el contenido que vamos a evaluar en el segundo examen parcial. En el segundo examen parcial entra parte de la segunda unidad y la tercera unidad, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su atención, se cuidan y estamos nuevamente el miércoles a las 18 horas. Feliz noche. Noches. Buenas noches.